Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de inauguración de los cursos de verano, concretamente de lo organizado por el CSD. Iniciaré presentándome. Soy el Teniente General Miguel Vallenilla García Gamarra, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, más conocido por CSD. Y lo primero quería agradecer a la señora Ministra de Defensa que nos acompañara, que aceptara la presidencia de este acto de inauguración, porque pone en valor la importancia que estos cursos de verano tienen y la vocación que tienen de una enorme difusión dentro del ámbito de la sociedad. Saludo también al director interino, al coronel José Pardo de Santañón, director interino del Instituto de Estudios Estratégicos, y, por supuesto, a todas las autoridades que nos acompañan y a los ponentes que tan amablemente van a iniciar la jornada de hoy. Quiero poner en valor lo que es la relación del CSD con la universidad y concretamente con la Universidad Complutense. El CSD nació hace ya 60 años, en 1964, con una clarísima vocación de ser un lugar de encuentro entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, para hablar precisamente de temas de seguridad y defensa. Y obviamente la universidad es la institución más adecuada para llegar de una forma amplia a la sociedad y especialmente a su parte más joven. Pero no solo, sino también las tareas de investigación que desarrolla la universidad tienen mucho que ver con las necesidades de defensa y seguridad. Pero además es que con la Complutense el CSD tiene una relación muy especial. No ya estos cursos de verano, que en esta llegamos a la 6ª edición, sino que ya en el año 98 se firmó el convenio que permitía a la cátedra Don Juan de Borbón salir adelante. Pero a mí me gusta destacar sobre todo el máster que desarrollan desde hace 10 años, este año hemos celebrado el 10º aniversario, el máster que desarrollan nuestros alumnos del curso de Estado Mayor, un curso importantísimo en las Fuerzas Armadas, que simultáneamente a los estudios de Estado Mayor que se desarrollan en el CSD, siguen un máster impartido por la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Este año, como señalaba, se cumplían 10 años y tuvimos la satisfacción de que la entrega de diplomas de ese máster se desarrolló en el precioso Paraninfo de la Universidad Complutense. Así que, obviamente, es un motivo de satisfacción para el CSD, pero sobre todo abunda en el objetivo que les estaba comentando de esa formación compartida. Son ya más de 1000 comandantes y tenientes coroneles, los que han cursado este máster de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense en el CSD, lo cual es un motivo enorme de satisfacción, y no son pocos ya los que han iniciado sus estudios o el proceso de sacar un doctorado, y precisamente hace muy pocos días tuve la suerte de formar parte de un tribunal de una tesis doctoral de una teniente coronel que obtuvo la calificación de sobresaliente con laude en un tema de seguridad y defensa. Poco más tengo que alargarme porque no quiero pisar lo que va a ser el tema fundamental, que es ese sur global. Tan solo recordar que en los tiempos de la Guerra Fría un demógrafo francés sacó el término de tercer mundo para referirse a ese mundo que no estaba alineado. Calificaba al primer mundo como el mundo occidental, al segundo mundo como el mundo perteneciente al bloque de la Unión Soviética y al tercer mundo pues a esos países que no pertenecían a ninguno de los dos. Ese término, por el uso y por a muchos países que lo englobaban, estaban en vías de desarrollo, pues fue cogiendo connotaciones no muy adecuadas. Y en el año 69, un pensador y activista político estadounidense usó por primera vez el término sur global, pero ahí quedó académicamente muy oculto y ha sido desde hace un par de años donde este término ha aflorado tanto en los estudios académicos, en la prensa, nos rodea. Es el término, diríamos, de los 2 últimos años, el término geopolítico, ese sur global, pero necesita, como en su momento, ese término de tercer mundo, una definición, una contextualización. Es demasiado amplio. Son países que se están desarrollando, son países que no están alineados. ¿Qué engloba ese sur global? Lo que sí consideramos, por lo menos desde el CSD, desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, es que es cierto que ese sur global lo que está poniendo a prueba o lo que somete a juicio es el orden internacional que actualmente está constituido, es decir, lo están denunciando. Bueno, puede ser un factor que identifique a ese sur global indefinido. Bueno, la intención de estas jornadas, desde luego, es intentar poner o arrojar un poco de luz desde diferentes
perspectivas sobre ese término de sur global. Y no me extiendo más, como decía, agradecer de nuevo a la ministra de Defensa que nos haya acompañado en esta presidencia del acto, al Instituto y a la Universidad por el esfuerzo de organización y, como podemos comprobar, bueno, por el éxito. Hablaba con la directora de los cursos de verano y tenemos la suerte de ser, si no el curso con más matriculados, uno de ellos. Y eso es un motivo, por supuesto, de satisfacción porque el objetivo que estamos persiguiendo se está alcanzando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues, buenos días a todos. La verdad que para mí es una satisfacción un año más poder estar en la inauguración de estos cursos de verano, en esta 6ª edición, y en concreto la serie quinta que se va a tratar sobre las tendencias geopolíticas, sobre si existe o no un sur global. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es dar las gracias a la Universidad Complutense por este trato que tenemos tan conjunto y que estudiamos todas las distintas cuestiones que nos afectan a la seguridad y a la defensa. Siempre hemos encontrado en la Universidad Complutense un apoyo, una colaboración y un trabajo conjunto. En segundo lugar, pues obviamente quiero dar las gracias al CSD, al Instituto de Estudios Estratégicos, por la organización del curso. Un curso que cuando vi la presentación, pues de entrada me encantó porque esta presentación de Okuda, ¿no? Creo que pone de relieve la importancia que le queremos dar y la importancia que él también le da. Y además, pues cuando veía el programa, vi que uno de los temas de los que se trataba era el cine. Y entonces, la cultura. Y aquí hoy tenemos la suerte de tener, pues desde una exministra de Cultura al antiguo fiscal general del Estado, el gran amigo Eduardo Ortiz Úrculo. Yo quiero dar la bienvenida a todos los participantes en este curso, que espero que sea muy interesante. Me van a permitir que dé una bienvenida muy especial a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. He visto a muchos entre los asistentes. Yo siempre digo que para mí, como ministra de Defensa, pero como española, sobre todo como ciudadana española, es un verdadero orgullo los hombres y mujeres que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas. Hombres y mujeres modernos, preparados, que están realizando una gran labor para el mantenimiento de la paz, que están en este momento en 17 misiones internacionales, en lugares muy complicados, en lugares muy difíciles, porque la paz, todos lo sabemos, está siendo pues, muy atacada en muchísimos sitios, pero allí donde hay un escenario bélico, España está y muchas de sus Fuerzas Armadas están apoyando a los procesos de paz. Quiero hacer, por tanto, ese recordatorio aquí en este momento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están en esas 17 misiones de paz, en algunas tan complicadas y tan difíciles como es el Líbano, en el que efectivamente están en una situación en la Blue Line con riesgo evidente en muchas ocasiones para sus vidas. El compromiso de España, el compromiso con la paz es un compromiso total y es un compromiso absoluto. Y yo quiero aprovechar pues, esta presentación que se me permite hablar, el poner en valor a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y el compromiso de España con la paz. Y remarcar que estamos viviendo en el mundo una situación muy complicada, una situación muy difícil, en el que hay 56 conflictos declarados en este momento, en el que hay 100 millones de refugiados en el mundo y en el que desde cualquier perspectiva de personas que son conscientes de la realidad en la que viven, eso no nos puede ser ajeno. Estamos viviendo una guerra de una intensidad y de una crueldad tremenda como es la guerra de Ucrania, con un único responsable, aquí no caben equidistancias, con un único responsable que es Putin y por tanto ahí reiterar una vez más el apoyo y el compromiso de España con Ucrania, con los ciudadanos ucranianos, compromiso en todos los ámbitos, el envío de material, la asistencia humanitaria y la formación. No puedo dejar de hacer una mención tampoco a la situación en Palestina.
Es tremendo lo que está ocurriendo, es verdad, todos sabemos que el 7 de octubre Israel tuvo un ataque por parte de Hamás, que hay personas rehenes que en este momento no se han liberado y la posición del Gobierno de España en esta materia es clarísima. Tiene que haber un cese en alto el fuego inmediato, los rehenes tienen que volver a sus casas donde tienen que estar y España hemos apostado clarísimamente como una forma de contribuir a la paz por el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero no quiero dejar de mencionar otros lugares que me preocupan enormemente. Me preocupa la situación, y eso supongo que en el debate surgirá también al hablar del sur global, me preocupa enormemente la situación en el Sahel, en África, porque efectivamente países como Rusia y China se están extendiendo en el continente africano. La última misión europea que había en el Sahel, en Mali, que era con soldados españoles, se retiró el 18 de mayo y quiere decir que la Unión Europea en este momento no tiene presencia, mientras China, desde el punto de vista económico, se va extendiendo más y Rusia desde el punto de vista militar. Todo esto en un contexto en el que el yihadismo pues sigue creciendo en determinados lugares y el terrorismo sigue desarrollándose. Tenemos, como digo, una situación muy complicada, una situación en la que la vulneración de los derechos humanos y de la democracia está siendo muy patente en muchísimos lugares, en esos 56 conflictos abiertos. Siempre decimos que cuando defendemos Ucrania no solamente estamos defendiendo su integridad territorial, estamos defendiendo los valores democráticos. Y yo quiero plantear aquí dos reflexiones. Una primera reflexión que supongo que saldrá al hilo del sur global, el concepto de democracia. El concepto de democracia como lo entendemos los países occidentales. Ese concepto de democracia como lo entendemos en los países occidentales es trasplantable a otras zonas del mundo, porque efectivamente en estos países que hemos dado en llamar del sur global, en muchos de ellos ese concepto de la democracia no existe y sin embargo desde el punto de vista económico tienen una potencia absoluta, muchos de ellos incluso para las propias industrias que desarrollamos en Occidente, pues son los que tienen las verdaderas materias primas. ¿Podemos los europeos, por poner un ejemplo, trasplantar nuestro concepto de democracia a lo que está ocurriendo en determinados países africanos donde es verdad que ha habido golpes de Estado, pero donde esa retirada de países europeos hace que China o Rusia puedan tener esa extensión? Esta misma mañana leía un tema que a mí me preocupa especialmente, la Organización por Naciones Unidas de una conferencia sobre Afganistán, en la que, por supuesto, no había ni una sola mujer afgana. Lo que es la OTAN estuvo durante 20 años en Afganistán creando un escenario en el que las mujeres pudieron desarrollar su vida en cierta libertad. Hoy en día, después de una retirada como la retirada que hubo en el 2021, una retirada que fue tremenda, la recuerdan todos ustedes aquella evacuación con el gobierno talibán en Afganistán, las mujeres afganas han perdido por completo sus derechos. Las niñas a los 12 años no pueden ir a la escuela y están obligados a casarse. ¿Qué hace los que nos llamamos el mundo occidental? Mientras que hay otros países de ese llamado sur global que pueden y van a dar apoyo a los talibanes. ¿Qué ocurre cuando hay resoluciones en los últimos días de la Conferencia de Paz en Suiza, o lo mismo en Naciones Unidas, donde hay un número importante de países que están por la paz en Ucrania, pero hay un número inferior, pero cualitativamente muy importante de esos países que son, si no, yo no diría prorrusos, pero sí son absolutamente equidistantes? Estamos viviendo un momento, como digo, muy complicado con esas guerras, con esa violencia que hay en el mundo.
situaciones como las de Sudán, que son absolutamente tremendas y que, sin embargo, no salen en los medios de comunicación. Yo he tenido algún debate en sentido positivo con dirigentes africanos que son muy críticos hacia Europa, muy críticos hacia Europa, y que han encontrado en China o que han encontrado en Rusia lo que no han encontrado aquí. Posición clarísima como la que ocurre en la India. La India es un gran país, un enorme país desde el punto de vista, por ejemplo, de la industria de defensa, pero bueno, tiene muy claro que en el tema de la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo, pues no toma partido. El no tomar partido, el ser equidistante, es claramente apoyar a Putin. Todos esos debates, el que yo decía de los valores de la democracia, los conceptos de democracia son iguales en lo que nosotros entendemos Occidente o no son iguales. Tenemos ahora una Europa que ha perdido el liderazgo y Europa tiene que recuperar el liderazgo. Yo aquí quiero hacer también un elogio de la posición del alto representante, de Borrell. Creo que ya se va y por eso es justo, además como español, y lo ha hecho porque ha puesto en valor Europa. Y eso es algo que hay que reconocerlo. Para mí es muy importante que Europa vuelva a tener un liderazgo en materia de seguridad y defensa, sobre todo cuando no sabemos lo que puede pasar en Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Creo que es bueno que se sepa que hay una necesidad de proteger nuestros valores, nuestra democracia, con ese matiz que he hecho antes, y porque, desde luego, desde el Ministerio de Defensa de España, pero es la posición de la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, estamos haciendo una apuesta clara e inequívoca por invertir en defensa. Invertir en defensa hace invertir en paz, en seguridad, en libertad e invertir en puestos de trabajo. Nuestros valores, tal y como tradicionalmente los conocemos, de democracia, de convivencia, de tolerancia, están en un claro riesgo. La situación, como decía antes, de los focos en Palestina o Ucrania son naturalmente un aldabonazo para todos nosotros. Y bueno, a mí me gustaría y supongo que habrá unas conclusiones al final en general, pero esos temas que a mí me preocupan, es decir, hasta qué punto pueden convivir países que tenemos un concepto de democracia con otros que tienen otro concepto de democracia, si es que no son autocracias, porque efectivamente pues Rusia, por poner ejemplo, es una autocracia, pero sin embargo yo recuerdo lo que me decía una ministra de Defensa de un país africano, en el que decía: Europa nos olvidó, Rusia nos está apoyando. Yo creo que hemos de hacer una reflexión muy clara en Europa en este momento, a expensas un poco de lo que ocurra también en las elecciones norteamericanas. Y después todos sabemos que el foco también está en Asia-Pacífico, la situación en China, la situación en Japón, el hecho de que, por ejemplo, dentro del colectivo de países, 52 países de ayuda a Ucrania, estén países como Australia, como Nueva Zelanda, como Corea del Sur, como Japón, que al mismo tiempo que están apoyando a Ucrania, lo que están haciendo es preparando el futuro para una situación en la que efectivamente puede haber un escenario bélico. Tenemos ahí Taiwán. Bueno, son muchísimos temas. A mí me ha gustado ver el colorido porque es una llamada a la esperanza, ¿no? Pero también tenemos que ser muy conscientes de la realidad que estamos viviendo. Yo siempre hablo de la guerra de Ucrania, en este momento es la Primera Guerra Mundial. Son guerras en trincheras, son guerras en el cuerpo a cuerpo, con un número elevadísimo de muertos, con ataques a civiles en las distintas poblaciones, con países que han decidido entrar en OTAN precisamente porque, como Finlandia o Noruega, porque se sienten mucho más protegidos. ¿Cuál va a ser la posición de la Unión Europea? ¿Cuál va a ser la posición de OTAN, sobre todo después de noviembre, a la vista de las elecciones? Y en referencia a determinados países, particularmente China o particularmente la India, o como ocurre también pues, en países muy importantes en Latinoamérica, como puede ser Brasil. Todo esto son temas de reflexión. Ayer España, hoy
precisamente adquiere el mandato del batallón en el flanco este de Eslovaquia, en ese compromiso de España con OTAN. Y sobre todo yo, el mensaje que quiero trasladar aquí, que vivimos en un contexto geopolítico muy complicado, muy difícil, que decir la realidad, que hablar de que hay 56 conflictos no es ser alarmista, es ser realista. Y creo que en foros como esto hay que hacer un análisis sosegado, un análisis tranquilo, viendo la realidad. España es un país que por su situación geográfica muchas veces nos creemos privilegiados, pero hoy en día no hay fronteras, hoy en día los agresores son clarísimamente los que son y los agredidos no entienden de fronteras. Así que yo lo único que puedo decir, y termino como empecé, es mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas por su compromiso con la paz, por su compromiso con el progreso, esa apuesta también que estamos haciendo por la industria de defensa, poner en relieve que España es un gran país y que España tenemos que tener un liderazgo europeo y también un liderazgo, yo he apostado siempre por un liderazgo también en países africanos, pero un liderazgo que sea respetuoso. Ningún país europeo puede ir a países de África a imponer sus valores o sus convicciones, porque eso, veo por aquí que hay gente que me hace que sí, ¿no? Creo que eso no es aceptable. Tenemos otros valores y probablemente pues, el concepto de la democracia y demás pues, sea diferente. Poner también algo que para el Ministerio de Defensa en España es muy importante, el papel de las mujeres, paz y seguridad en el mundo, la resolución de Naciones Unidas, sin que las mujeres sean más potentes, y ahí es muy importante el papel de las mujeres en esos países del sur global. Va a ser mucho más difícil avanzar en la paz cuando vemos esa situación en Afganistán a la que antes me refería, niñas casadas, niñas absolutamente obligadas a no poder ir a la escuela. Ante todo eso tenemos que reflexionar. En fin, desear mucho éxito en el curso, reiterar el compromiso de España como país, del Gobierno de España con la paz y el que la paz hay que cuidarla y hay que trabajarla cada día. Yo tengo mucho respeto porque aquí la paz la queremos todos, pero la paz se trabaja precisamente siendo conscientes de los riesgos que tenemos y haciendo una apuesta clara por políticas de seguridad, de libertad y defensa. Así que muchísima suerte a los organizadores del curso, muchísimas gracias a todos los asistentes. Creo que las conclusiones van a ser muy importantes y pienso también que hemos de reflexionar la última foto fija de la Conferencia de Paz de Suiza, como países tan importantes del llamado sur global no apoyaron las resoluciones de paz como no las apoyan en Naciones Unidas. Creo que esto puede ser una reflexión también sobre el papel de Naciones Unidas, que debería tener un liderazgo, pero bueno, todos sabemos la situación actual. Así que enhorabuena a los organizadores del curso, la Universidad Complutense. Espero que el debate sea rico y sobre todo algo que a mí me importa mucho resaltar siempre, el papel de España. España ha sido un papel que por historia ha tenido muchísimo liderazgo. Somos una gran nación y una gran nación que ha sido siempre tolerante, conviviente con otras civilizaciones, con otros países y con una apuesta inequívoca por la paz. Gracias a todos y mucha suerte en el curso. Y creo que tengo que decir que queda inaugurado el curso, ¿eh?